Bien, a las 3:17 veíamos sesionando de manera virtual a la Comisión de Energía y Minas, pero vamos a ir de inmediato con una nueva sesión, esta vez extraordinaria, de la Comisión de Constitución y Reglamento, que el día de hoy es además la 7ª sesión. Tiene varias órdenes del día, la sustentación de diferentes proyectos de ley con algunos especialistas. Por mencionar algunos, el día de hoy está la exposición que fue pedido ayer de la congresista Marta Chávez, que integra la Comisión de Constitución y Reglamento, del doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, sobre las diversas propuestas legislativas en cuanto a la reforma del artículo 93 de la Constitución Política del Perú sobre la inmunidad parlamentaria. Recordemos bien que lo que se acordó el día de ayer fue que en la próxima sesión poder llevar al debate esta reforma constitucional en este tema, inmunidad parlamentaria. Además, va a exponer también el doctor Cairo Roldán, miembro también del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, sobre las diversas propuestas legislativas en torno al artículo 93 de inmunidad parlamentaria. También se va a sustentar y debatir el proyecto de ley que propone incorporar la primera disposición complementaria sobre la ley de organizaciones políticas presentadas a través del Partido Acción Popular a cargo del congresista Franco Salinas López. Tenemos también la sustentación de otro proyecto de ley que propone la reforma constitucional del artículo 93, eliminando la inmunidad parlamentaria, presentada por el grupo parlamentario Podemos Perú a cargo del congresista Daniel Urresti Helera. Otra sustentación en cuanto a una reforma constitucional para impedir que las personas sentenciadas puedan postular a cargos políticos públicos, presentado por el grupo parlamentario Somos Perú a cargo del congresista Renan Espinosa Rosales. Y además la sustentación de otro proyecto de ley de reforma constitucional que impide el acceso y ejercicio de la función pública, presentados por el grupo parlamentario del Partido Morado a través de su congresista Carolina Lizárraga. Tenemos además otros puntos en esta sesión extraordinaria para el día de hoy que proponen dejar sin efecto la pensión vitalicia para los expresidentes constitucionales de la República del Perú, presentado por Alianza por el Progreso a cargo del congresista Luis Valdés Farías. Está la sustentación de otro proyecto que permite eliminar la pensión vitalicia de los expresidentes de la República a través de Somos Perú por su congresista Renan Espinosa Rosales, y además se propone a través de otro proyecto la derogación de la ley 26519 que establece pensión para los expresidentes constitucionales de la República a través del Frente Amplio a cargo del congresista José Ancalle Gutiérrez. Son 12 puntos en esta orden del día, en esta 7ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, que el día de ayer aprobó con 18 votos el predictamen de alternancia y paridad. Se mantiene además el voto preferencial para el 2021 y ha dejado pendiente, y es una propuesta además del congresista Tejada de Moya, quien preside la Comisión de Constitución, poder aplicar el silencio parlamentario positivo para el tema de la inmunidad parlamentaria. Ese va a ser un debate que se va a ver en la próxima sesión de la Comisión de Constitución. Y el día de ayer también, por amplia mayoría, 20 votos, 2 abstenciones, se aprobó la circunscripción para los peruanos en el exterior. Ese es el resumen de lo que ocurrió ayer en una jornada extensa de la Comisión de Constitución y Reglamento, que hoy sesiona de manera extraordinaria. Le hemos podido dar lectura a la orden del día con diferentes puntos. Se va a tener la presencia de los miembros del Consejo Consultivo para ver el tema de la reforma del artículo 93 de la Constitución, que aborda la inmunidad parlamentaria. Estamos entonces listos, ya vemos en imágenes a los integrantes de la comisión que preside el congresista Omar Tejada Moya. Vamos a darle pase de inmediato. Usted sigue todos los detalles a través de Agenda Parlamentaria. Vamos, adelante. Abre el micro, entonces verificar que su micro esté apagado, salvo que se le conceda respetuosamente el uso de la palabra. Esto en atención al desarrollo de la Comisión de Constitución. A veces se filtran ruidos de autos, ladra el perro, pasa una persona, suena el teléfono, en fin. Entonces, esas cosas, a pesar que causa gracia,
Es verdad, sucede. Entonces interrumpe la sesión de la comisión. Entonces les voy a rogar que por favor lo tengan apagado, lo verifiquen por favor. Eso en primer lugar. En segundo lugar, algo muy importante es que el día de mañana se debe estar viendo en el Pleno del Congreso de la República el predictamen aprobado por la Comisión de Constitución el día de ayer sobre paridad y alternancia de género, que se aprobó alrededor de 18 votos aproximadamente, o 19 votos a favor. Tengo entendido por lo que la doctora Durán, secretaria técnica de la comisión, tan diligente como siempre, eh, se ha comunicado con nosotros y ha señalado de que el oficial mayor está pidiendo el predictamen, pero tiene que estar, digamos, firmado por los eh, señores congresistas que votaron a favor. Entonces tiene la secretaria técnica alrededor de 10 u 11 firmas, faltarían 7 u 8 aproximadamente. Entonces, por favor, mientras se desarrolla la comisión, sobre todo en la primera hora, les rogaría a todos los congresistas que faltan firmar su confirma digital, hacerlo en esta hora, antes de las 4 de la tarde. Entonces voy a pasar rápidamente, antes de comenzar las exposiciones de los ilustres invitados, la palabra a la doctora Durán, secretaria técnica de la comisión, para que señale cuántas firmas faltan y de quiénes, para que se pongan de acuerdo y si de una vez se distribuye el texto, se firme de una vez y pueda pasar a las 4, 4:30 a la oficialía mayor para que el día de mañana esté en la agenda del día, que es el predictamen aprobado ayer por abrumadora mayoría sobre la alternancia y paridad de género. Doctora Durán, por favor, díganos cuántas firmas faltan y quiénes son los congresistas que todavía faltan firmar digitalmente. Señor presidente, me faltan 7 firmas. Me falta del congresista Aliaga, del congresista Gupioc, del congresista Yauli, del congresista Pineda, del congresista Paredes, de la congresista Vázquez y de la congresista Guamaní. Espero ahora coordinar con todas las que faltan para poder cumplir con el objetivo. Con todo cariño y con todo aprecio y con todo afecto, como siempre lo hago, rogaría a los congresistas nombrados que firmen de una vez ese documento, el predictamen, para pasarlo a oficialidad mayor y que esté en la orden del día de la agenda del pleno del día de mañana para que pueda ser debatido, votado y aprobado según lo que el día de ayer se votó, repito, por abrumadora mayoría y con consenso. Así que muchas gracias por esa atención y les rogaría firmar digitalmente de una vez. Orden del día. Bueno, primero con el quórum correspondiente, entonces se da inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente al periodo de sesiones 2020 y 2021. Orden del día. Orden del día. Como primer punto de la orden del día tenemos la sustentación del proyecto de ley. Primero agradecerles, felicitarlos a los señores invitados el día de hoy. Está el presidente del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema, un gran amigo además, el doctor José Luis Lecaros Cornejo. También está el doctor Ángel Romero, está el doctor Cucho y está el doctor Omar Cairo como invitados, que en su momento seguramente harán uso de la palabra. Entonces, de por sí, esta presidencia de la Comisión de Constitución, a nombre de todo el Pleno de la Comisión de Constitución, realza, releva su presencia el día de hoy. Sé que están agotando, digamos, y utilizando sus minutos y sus horas de tiempo en bien del país, en bien del desarrollo de las instituciones, de la reforma política y electoral, y les agradecemos su presencia para que puedan exponer, absolver las preguntas que más adelante los señores congresistas les ofrecerán. Entonces, de por sí, la presencia de ustedes es muy valiosa y los felicitamos y les agradecemos por estar acá enganchados virtualmente en la plataforma virtual del Congreso de la República. Así que mis buenas tardes y mi gratitud hacia todos ustedes. Señor presidente, pido la palabra. Señor presidente, pido la palabra por el chat. ¿Cómo no? Un segundito, por favor. Sí, congresista Chávez, por orden del chat. Y después la congresista Guamaní. Sí, congresista Chávez, con todo aprecio. Adelante. Gracias, presidente. No sé si está el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. Ayer yo solicité que él viniera porque es un especialista en Derecho Constitucional y tiene una tesis muy reciente del año 2016 sobre el tema
de la inmunidad parlamentaria. No lo ha anunciado usted, no sé si es una omisión voluntaria o no se le ha invitado. Gracias. Se lo he invitado, sí, gracias, Juanita Chávez, se lo he invitado, no lo tengo virtualmente en la pantalla, no lo he mencionado porque no lo tengo en la pantalla, pero sí se lo he invitado, está en la agenda. Doctora Durán, por favor, el doctor Gutiérrez todavía no se engancha a la transmisión, infórmenos, por favor. Sí está presente, señor presidente, está presente. Doctor Gutiérrez, buenas tardes. No lo veo en la pantalla, es complicado en esta situación de plataforma virtual. Entonces, para usted también, las buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. ¿Ah? No lo había visto, disculpe. Gracias. No. Congresista Guamaní, adelante, por favor. Adelante. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos mis colegas congresistas y a los invitados. Señor presidente, exijo que se respete el principio de prelación. Esto para mí es un acto de discriminación, señor presidente, porque pido que se continúe el orden en el que terminó la sesión anterior y que no se me coloque en una posición posterior a la que está la agenda de hoy. Recordando que anteriormente, en la sesión anterior, a mí me correspondía hablar en el 9º lugar, por lo cual en la dicha sesión de hoy se me está considerando casi en el último expositor. Por lo tanto, pido que se respete el principio de prelación. Me siento discriminada, señor presidente, en esta honorable Comisión de Constitución en la que usted preside. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Guamaní, la presidencia y la comisión nunca ha discriminado a nadie. Mi persona detesta todo tipo de discriminación. El día de ayer hemos aprobado un predictamen sobre paridad de alternancia de género, y no es porque usted sea mujer, así sea hombre, no se discrimina ni a hombre ni a mujer, ni por su sexo, raza, credo, educación, absolutamente. Nosotros somos muy respetuosos de todas las personas, con igual derecho. Entonces, probablemente haya sido un tema, digamos, de orden, o un tema que al final a uno se le puede dar traspapelado, no lo sabemos. En todo caso, no se preocupe. Gracias por hacernos ver esta omisión. En todo caso, igual usted estaba en la orden del día y se priorizará la orden de prelación, ¿no? Que usted tiene, así que no se preocupe. Será usted seguramente la primera en exponer el tema que está en agenda en la orden del día, así que no se preocupe, pierda cuidado. Nosotros vamos a respetar escrupulosamente los derechos de todos y de todas, así que no se preocupe. Muchas gracias por la aclaración. Gracias, presidente. Muy bien. Entonces, resolviendo el problema de la congresista Guamaní y haciendo la tingencia a la congresista Chávez de la presencia del doctor Gutiérrez, que en un comienzo la verdad que no lo veíamos en pantalla, saludando también al doctor Gutiérrez Tixe por su presencia. Vamos entonces a la orden del día. Como primero punto de orden del día tenemos la sustentación del proyecto de ley 1745/2017 del Poder Judicial, que propone la reforma del artículo 145 de la Constitución Política del Perú para establecer la asignación de una cantidad no menor del 4% del presupuesto general de la República al Poder Judicial. Debo también señalar que esto es en atención a las coordinaciones que hemos hecho con nuestra querida y apreciada amiga, la doctora María Teresa Cabrera Vega, congresista de la República y tercera vicepresidenta del Parlamento. La sustentación estará propuesta a cargo de nuestro excelentísimo querido amigo, el doctor y presidente del Poder Judicial de la Corte Suprema, José Luis Lecarros Cornejo, a quien le damos la bienvenida, y antes de cederle el uso de la palabra, haciendo la tingencia que el doctor José Luis Lecarros Cornejo es un magistrado de larga experiencia y de muy buenos conocimientos en el derecho,
y que tiene una carrera, digamos, impecable en favor de la magistratura, del Poder Judicial, y para nosotros es un honor tenerlo, y particularmente a quien habla, ¿no? Quien sabe perfectamente que le tiene bastante aprecio personal y profesional. Así que, doctor Lecaros, para nosotros es un honor tenerlo, y a la congresista y amiga María Teresa Cabrera, que de alguna manera, más allá del texto que usted va a tocar y va a ensayar en cuanto a sus formulaciones, ha sido pieza clave la doctora Cabrera para la presencia de usted. Así que le agradecemos, y justo, digamos, llega en buen momento cuando hay otros proyectos de ley como el presentados también por nosotros y por la agrupación Alianza para el Progreso, en el sentido de destinar 6% del presupuesto general de la República, perdón, del Producto Bruto Interno, a el sector salud. Es un proyecto de ley que incluso ya tiene algunas semanas de debate. Le pongo en conocimiento al doctor José Luis Lecaros, en el que señala que el Estado destinará no menos del 6% del Producto Bruto Interno al sector salud, con una reforma constitucional agregándole al artículo 7 de la Constitución Política del Estado. Tomando en cuenta eso, su proyecto calza como anillo al dedo para que usted lo pueda explicar, y seguramente para las intervenciones de los diferentes colegas parlamentarios. Luego de que el doctor José Luis Lecaros intervenga, entiendo que la doctora María Teresa Cabrera Vega, también congresista de la República, hará uso de la palabra, va a pasar un video aproximadamente 4 o 5 minutos, y al término de la exposición de ambos, habrá un rol de preguntas por parte de los señores parlamentarios, tanto al presidente del Poder Judicial, al doctor Lecaros, como a la doctora María Teresa Cabrera, para que puedan detallar el proyecto que viene del Poder Judicial y que, repito, promete dar un importante debate sobre una asignación del 4% a viejo anhelo y legítimo del Poder Judicial, y que el Estado debería designar justamente ese porcentaje al sector del Poder Judicial. Así que, sin más preámbulo, le damos con todo aprecio, simpatía y afecto el uso de la palabra al presidente de la Corte Suprema, el doctor José Luis Lecaros Cornejo. Doctor, lo estamos escuchando. Muchas gracias por su presencia. Gracias, presidente Tejade. Señores congresistas, muy buenas tardes. Y gracias por esta invitación y por permitirme exponer ante ustedes este proyecto de ley que fue presentado por el Poder Judicial desde el año 2017. Después de 3 años recién se está tratando de ver y discutir en la Comisión de Constitución. Nadie puede negar que la sostenibilidad de la autonomía judicial y sobre todo de independencia jurisdiccional depende mucho de los recursos económicos que se den a este poder del Estado, ¿no? Y esto no lo digo yo, esto lo dice el Tribunal Constitucional en una sentencia recaída en el expediente 04-2004, ¿no? Donde el Tribunal Constitucional establece esto, que es indispensable para la autonomía del Poder Judicial, que se le dé el presupuesto que se requiere. Hay una ley, efectivamente, que en base a una acción competencial que se interpuso en la época del doctor Hugo Sibina, establece que debe haber una coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para el presupuesto de este Poder del Estado, de este último Poder del Estado, pero en realidad es una ley que queda pues en una declaración lírica, porque finalmente todos los años se reúnen los funcionarios del MEF con funcionarios del Poder Judicial, y al final siempre se les da al Poder Judicial lo que el MEF decide, es decir, escuchan en un diálogo de sordos porque nunca nos hacen caso. Finalmente el MEF decide cuánto nos da, ¿no? Por eso es que es importante que en la Constitución se fije parámetros respecto al presupuesto que debe otorgarse al Poder Judicial. ¿Por qué pedimos nosotros este aumento del presupuesto, este límite mínimo en el presupuesto del 4%? Porque la conflictividad ha subido proporcionalmente al aumento de la población en el país. Sin embargo, el presupuesto, el porcentaje en que el presupuesto del Poder Judicial se eleva cada año no corresponde a la proporción en que se eleva la conflictividad y el aumento poblacional. Por otro lado, de todos es conocido que la infraestructura
judicial en el país es pésima, es deplorable, ¿no? Hay sedes judiciales, como por ejemplo la de Amazonas, que está declarada inhabitable por defensa civil y no tenemos dinero para construir una nueva sede ni para alquilar. En muchos lugares no hay locales apropiados para alquilarse y se tienen que estar habilitando pues casas de vivienda, hoteles que tienen pasadizos muy estrechos y demás como sedes judiciales, y esto pone incluso en peligro no solo al personal judicial, sino a los usuarios que tienen que ir a estas instalaciones pues que no prestan ninguna seguridad, y en caso de un terremoto, un siniestro, habría una catástrofe en estas sedes judiciales, de modo que es importantísimo que el Poder Judicial pueda mejorar su infraestructura inmobiliaria, ¿no? Por otro lado, esta sesión es una muestra de que la tecnología es el futuro en todos los ámbitos del quehacer nacional y el Poder Judicial no puede quedarse atrás. El Poder Judicial tiene que modernizarse y tiene que entrar pues a la era del expediente digital o el expediente electrónico, a las comunicaciones de este tipo y demás, pero obviamente los equipos, los servidores y demás con que contamos no son suficientes para poder soportar estas plataformas, de modo que necesitamos también el presupuesto suficiente para modernizarnos y ponernos pues, digamos, al son de la modernidad, como se dice, porque cosas como esta pandemia están demostrando que el futuro de toda la administración pública, el futuro de toda la humanidad está basado en estos nuevos elementos de comunicación y demás, y para eso se necesita obviamente presupuesto. Sin presupuesto no hacemos nada, nos vamos a quedar sin presupuesto en la era del expediente físico y estar cosiendo, haciendo huecos con taladro en los expedientes y usar aguja e hilo para seguir cosiendo, porque obviamente todo requiere presupuesto. Y finalmente se requiere también este aumento presupuestal o este mínimo de porcentaje presupuestal, porque el personal de jueces, empleados y demás tienen que capacitarse. Entonces, todas estas nuevas tecnologías, el cambio de legislación, etcétera, etcétera. Es decir, queremos jueces y empleados que brinden pues, un servicio adecuado a la población, al público litigante. Todo esto, como digo, requiere presupuesto. Si no nos dan el presupuesto debido, pues nos vamos quedando y no avanzamos al ritmo que avanza el resto del país, ¿no? El Poder Ejecutivo, a través del MEF, es el que determina, como he dicho, el presupuesto del Poder Judicial. Siempre pedimos una cantidad y el MEF nos da entre el 50 al 60% de lo que pedimos, ¿no? Jamás nos ha dado lo que realmente necesitamos. Entonces, creo que es indispensable que en la Constitución se fijen parámetros a fin de que el MEF tenga que dar al Poder Judicial por lo menos una cantidad mínima que pueda garantizar una administración de justicia pues seria y eficiente a futuro, ¿no? Nosotros tenemos un plan estratégico de desarrollo al 2020-2030, que acaba de ser concluido con el apoyo de la Universidad ESAN, pero todo esto no se podría llevar a cabo si es que no contamos con los recursos económicos suficientes, ¿no? La intención de la Corte Suprema, del Poder Judicial, es servir a la ciudadanía, pero todo se queda en buenos deseos si es que el Ejecutivo no da el recurso económico. La data presupuestaria de los últimos 5 años nos muestra que el Servicio de Administración de Justicia no ha sido valorado en toda su dimensión, pese a que se trata de un servicio público fundamental para la población, el sistema democrático y el Estado constitucional del Perú. Por ello estamos proponiendo que se fije pues un 4% como mínimo del presupuesto del Poder Judicial, de modo que ya el Ejecutivo no puede estar discutiendo, te doy un sol más o te doy un sol menos, si no se tiene ya una tasa fija. Esto tuvo algún avance en la Constitución del 79. En la Constitución del 79 se fijó que el Poder Judicial debía tener un presupuesto no menor al 2% del presupuesto, del total del presupuesto nacional. Y esto se vino más o menos respetando, se daba el 1.8, el 1.9%, hasta que en el año 93 se dio pues la nueva Constitución
que eliminó este porcentaje fijo que se daba por el Poder Judicial y se dejó pues a discreción del Ministerio de Economía y Finanzas el designar o señalar cuánto le daba al Poder Judicial. Como digo, una acción competencial donde se alegó que el Poder Judicial, como el Congreso, eran autónomos en su presupuesto y que fijaban su propio presupuesto. Sin embargo, finalmente se dio una norma que dijo que había que coordinar con el Poder Ejecutivo el monto del presupuesto cada año, pero como repito, pues siempre, todos los años hay un diálogo de sordos porque el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, nunca nos escucha y no le interesa pues qué requerimientos tenga el Poder Judicial, qué va a pasar con la judicatura a futuro, ¿no? Ellos simplemente se cierran en que no hay dinero y nos dan lo que buenamente les parece, que en este año ha llegado al 1.6%, me parece, que eso es absolutamente insuficiente para que el Poder Judicial pueda cumplir con su labor. Hay ejemplos de qué pasa en Latinoamérica respecto a la asignación presupuestaria del Poder Judicial. En Costa Rica, por ejemplo, la Constitución establece que el presupuesto del Poder Judicial no puede ser menor al 6%, ni siquiera el 4%, al 6% de los recursos recaudados, ¿no? En Honduras se dice que el 3%, en Nicaragua se dice que no menor al 4%, en Paraguay 3%, y así en otros lugares como en Argentina, que le asigna 3.5% del presupuesto de la Administración Central al Poder Judicial. En El Salvador se otorga el 6%, ¿no? En República Dominicana el 4.10%. De modo que esto que está pidiendo el Poder Judicial no es que se le ha ocurrido algún iluminado pues en la Corte Suprema o en la Gerencia General, sino que es seguir la tendencia que está imperando en toda Latinoamérica y que es absolutamente razonable, ¿no? Repito, un país que no tiene un Poder Judicial que garantice la vida en democracia, pues no podrá progresar jamás, no habrá seguridad jurídica, ni habrá inversión, ni mucho menos. De modo que el Poder Judicial es un soporte fundamental del Estado de Derecho. Y en ese sentido, señores congresistas, el proyecto de reforma constitucional que nosotros hemos presentado, a la letra dice, artículo 145, el Poder Judicial goza de autonomía en la elaboración y aplicación de su presupuesto. En el presupuesto general de la República se le asignará una cantidad no inferior al 4% del presupuesto general de la República que se apruebe por el Poder Legislativo. Esto es en resumen, señores congresistas, la fundamentación de esta modificación constitucional que creo que debe ser atendida, porque ya repito, si el Poder Judicial no funciona como debe funcionar en una democracia, todo se derrumba, ¿no? Entonces, presidente, creo que eso es por el momento todo lo que tenía que decir y estoy a la espera de cualquier pregunta que me pueda hacer un congresista y para responderlas contaré pues con el apoyo del doctor Ángel Romero y el gerente general del Poder Judicial, el señor Mariano Cucho, que también están presentes en esta sesión. Muchísimas gracias. Bueno, a usted las Señor gracias. presidente, ¿me permite hacer un añadido, si fuese usted tan amable, por favor, a lo dicho por el presidente Lecara? Sí, cómo no, doctor Romero, adelante, por favor, con todo aprecio, adelante. Gracias, señor presidente, saludando a todos los miembros de su comisión, que es sumamente importante porque trata sobre los temas de carácter constitucional. Es evidente que nosotros vivimos en un Estado constitucional que garantiza la existencia autónoma de tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el propio Poder Judicial, cada uno con sus competencias naturales. Pero es indudable, como ya lo dijo el doctor Lecaros, que mientras no exista una economía consolidada adecuadamente para el Poder Judicial, su labor va a ser totalmente disminuida y eso genera, evidentemente, el rechazo de la población. Nosotros somos conscientes que el Poder Judicial tiene un rechazo paulatino de la población. Nosotros, los integrantes de la Corte Suprema y todos los jueces del Perú, estamos empeñados en que esto se supere.
pero dentro del principio de colaboración entre poderes, necesitamos la colaboración, en este caso del Poder Legislativo, a efectos de que se modifique el artículo 145 de la Constitución. Porque de esa manera se le va a dar el principio de competencia al propio Poder Judicial, principio de competencia que se adhiere también a la capacidad autónoma de manejar su aparato administrativo y su propia economía. Fíjense que se podrá decir que esta propuesta del Poder Judicial podría desequilibrar la toma de decisión presupuestal por parte integral del Poder Ejecutivo. Pero quiero hacer recordar la existencia del artículo 94 de la Constitución. Este artículo 94 autoriza a que el Poder Legislativo presente su presupuesto y tal cual es añadido al presupuesto general de la República. Esto, en el fondo, evidentemente, podría darse como una forma de discriminación, pero obviamente no lo es, son manejos políticos. Pero ese manejo político, en este caso específico de la atribución que da el artículo 94 de la Constitución, refleja también la posibilidad que el Poder Judicial tenga esa atribución plasmada en este proyecto de modificación del artículo 145 de la Constitución. Y como bien lo dijo el doctor Lecaros, no tiene antecedentes de carácter constitucional. El artículo 238 de la Constitución 79, que hablaba del 2%, lamentablemente una disposición transitoria dijo de que esto tenía que ser progresivo. Y nunca fue progresivo porque nunca se nos dio ni siquiera ese porcentaje. También tenemos la sentencia competencial 004 del año 2004, que al declarar fundada la demanda señala, y cito, en consecuencia se declara fundada la demanda competencial y interprétese que el artículo 145 faculta al Poder Judicial a presentar su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo sin que este Poder Ejecutivo, vale decir el Ministerio de Economía y Finanzas, lo modifique para luego sustentarlo en el Congreso. De tal manera, señor presidente, que esta propuesta no es descabellada, sino que tiene connotaciones y soportes constitucionales bajo la premisa de la separación de poderes. Porque un poder judicial debilitado económicamente puede colisionar con su autonomía y con su independencia. Agradezco, señor presidente, que me haya permitido hacer este añadido a lo dicho ya por el doctor Lecaros. Muchas gracias primero al doctor José Luis Lecaros Cornejo por su exposición y en segundo lugar al doctor Ángel Romero, entiendo como gerente del Poder Judicial. Yo no sé si antes de pasar, darle la palabra a la doctora Cabrera, el doctor Mariano Cucho, ex jefe de la OMPE, hoy día también dentro del Poder Judicial con un cargo bastante alto, quiere intervenir para redondear la idea. Doctor Cucho, ¿está usted, puede hacer uso de la palabra si desea o lo dejamos para después? Bueno, solamente quería yo agregar a ello, a lo que han manifestado tanto el doctor Lecaros como el doctor Romero. Nosotros tenemos un déficit de 362.714 metros cuadrados para atender a los jueces. Si hoy día, y Dios no lo quiera, tenemos un sismo, tendríamos graves problemas, porque las oficinas están totalmente hacinadas. Entonces, esa propuesta hicimos llegar al Ejecutivo el año pasado, no fue atendido en absoluto. Lo que dijo el doctor Lecaros, yo quería simplemente hacerle notar que hay mucha deficiencia. También tenemos que hacer una reposición de más o menos 16.700 equipos de cómputo. En nuestros equipos de cómputo, todavía tenemos pues equipos de cómputo de los años 2005, 2007, 2008, ¿no? Que ya no son competencias actualmente. Entonces, los requerimientos es una brecha sustantiva a nivel nacional. Solamente quería agregar a lo manifestado que nuestra infraestructura es bastante deficiente para una administración de la justicia, señor presidente. No, a usted las gracias, doctor Mariano Cucho, por su importante precisión, la vamos a tomar en cuenta. Y para finalizar, tengo el agrado, el gusto de presentar también a la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, a la doctora María Teresa Cabrera, que entiendo que también va a hacer algunas precisiones técnicas
al proyecto de ley número 1745/2017, que como bien lo dijo el presidente de la Corte Suprema, el doctor Lecaros, fue presentado el año 2017 por el Congreso disuelto anterior, y que todavía duerme o ha dormido el sueño de los justos. Sería bueno que la doctora Cabrera precise, ella ha sido también, como ustedes saben, magistrada, jueza del Poder Judicial, pueda precisar los alcances técnicos de este proyecto de ley para de una vez luego pasar a las observaciones, preguntas o comentarios de los señores parlamentarios. Así que, con todo aprecio y cariño, doctora Cabrera, tiene uso de la palabra. Bien, en principio agradezco al presidente de la comisión haber priorizado este proyecto e igualmente a todos los miembros honorables de esta comisión. Mi saludo al doctor Lecaros Cornejo, presidente del Poder Judicial, y al vocal supremo, doctor Ángel Romero Díaz, e igualmente al señor Mariano Cucho, gerente general del Poder Judicial. Antes de continuar con mi exposición, quisiera pedirles que visualicen un video que he preparado para una mayor comprensión de la problemática del Poder Judicial. Será muy breve. Te das cuenta que es un pasadizo, la gente pasa por acá y te das cuenta, nosotros trabajamos al medio y en un tema de un desastre natural, ¿por dónde vamos a tener que pasar? Por acá. Lo primero que va a hacer es caerse todo esto y pasar por donde pasamos. Este es un juego. ¿Puedes mostrarnos uno? Bueno, está recontra sucio, pero bueno, es uno de estos. A ver, va a hacer uno por deje. Esta es la forma que tenemos que usar para poder sacar uno. A lo que tenemos acá en un orden, como son expedientes de los años 2003, 2002, 2004, 2001,
cada uno le he listado para saber qué es lo que yo tengo. En expedientes voluminosos como estos. Esto es un solo, y acá empieza un segundo. O sea, se va aumentando, ¿no? Entonces, como bien la calle, ¿dónde vamos a poner más? Bien, solo han visto parte de la dramática realidad del Poder Judicial debido a que la mayoría de las oficinas y el archivo se encuentran cerrados por la pandemia. Este proyecto propone modificar el artículo 145 de la Constitución Política del Perú a fin de que el presupuesto del Poder Judicial no sea una cantidad no menor al 4% del presupuesto general de la República. Dentro de la estructura del Estado tenemos a los 3 poderes que lo conforman y como tal la Constitución les reconoce autonomía, lo que implica independencia funcional, garantizando así un Estado democrático.